y voy a compartir pantalla. ¿Estamos? Estamos. Ah, que soy pago. Por apurón. Tenía lista la cuestión. Ya, aquí está. Vamos, la semana pasada vimos todo lo que tenía que ver con ecuación de segundo grado, ¿cierto? Vimos la fórmula general, vimos la factorización, entre otras, ¿ya? Hoy día vamos a empezar a hacer un par de ejercicios que se de esto, de la ecuación de segundo grado, y después vamos a ver la función cuadrática que tiene mucho que ver también con la ecuación de segundo grado, ¿ya? Ya, vean, vamos a hacer este ejercicio número 4 que dice el conjunto solución o raíces de la ecuación x cuadrado más 1 igual x más 1 es, ¿ya? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer aquí? Primero que todo, todas las ecuaciones de segundo grado se igualan a 0. Por lo tanto, lo primero que tendría que hacer sería despejar toda la ecuación hacia un lado de la igualdad, ¿ya? En este caso lo voy a tirar todo hacia la izquierda, es decir, x cuadrado más 1 menos x menos 1, es decir, el x y el 1 lo tiré para la izquierda. Me va a quedar más 1 y menos 1, por lo tanto esos se pueden ir, ¿ya? Y después voy a tener x cuadrado menos x igual 0. ¿Qué es lo que harían ustedes? ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna sugerencia para este ejercicio? ¿Qué es lo que harían aquí? ¿Alguien? ¿Aquí? ¿Qué es lo que harían x cuadrado menos x igual 0? ¿Harían fórmula general o harían otra opción? ¿Ya? X por x menos casi, ¿ya? Pero claro, una factorización sería el método más rápido, ¿ya? ¿Se puede hacer con ecuación general de la recta? Sí. Tendría que ser el A1, el B igual 1 y el C como no está, 0, ¿ya? Pero obviamente no es lo óptimo, ¿ya? Ahí el Emilio puso la factorización, es X y se factoriza por X menos 1, ¿ya? Igual a 0. Y esto, como es una multiplicación, se divide en 2. El X es igual a 0 o también podría ser de que X menos 1 es igual a 0, ¿ya? Como esta está despejado, ya listo, X es igual a 0 y esta me toca despejarla, X igual, el menos 1 hacia el otro lado, me va a quedar X igual a 1. ¿Ya? Listo, X igual a 0 y X igual a 1. Por lo tanto, el conjunto de solución sería 0,1 la letra C. ¿Ya? Bastante simple el ejercicio, pero pueden haber ejercicios de esa manera. ¿Ya? Veamos las 5. Las 5 ya pareciera ser un poquito más difícil porque viendo solamente la alternativa ya me parece que estaría algo más difícil. ¿Ya? ¿Qué es lo que querían ustedes? Muy similar, porque también es una ecuación de segundo grado, pero que no está desarrollada, ¿ya? En estos casos, cuando tenga un número que está multiplicando y una potencia, ¿qué es lo que se hace primero? ¿El número multiplicando o la potencia? Número, potencia, número, potencia, número, potencia. ¿Qué se hace primero? ¿Qué dice el público? Potencia, ya, siempre la potencia. Primero, se supone, primero siempre se hace los paréntesis, luego las potencias, después la multiplicación y división, y después la adición y sustracción o suma y resta. ¿Ya? El papo mudo, el famoso papo mudo. ¿Ya? Obviamente es cuando el paréntesis no se puede seguir desarrollando, como en este caso, x menos 2 no se puede seguir desarrollando, viene lo siguiente, que es po, ¿ya? El pa de paréntesis, luego viene el po de potencia, sería lo que sí podría desarrollar. El 3 me va a estar esperando ahí, x menos 2 al cuadrado, ¿ya? Entonces, este es el primero al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, 2 por 2x, ¿ya? Más el segundo al cuadrado que sería 2 por 2, 4, ¿ya? Y todo eso queda igual a 7. Y ahora voy a multiplicar. Ahora sí, 3x cuadrado menos 4x por 3 menos 12x, 4 por 3, 12, y más 7, o sea, menos 7, que está abajo, o sea, que está al otro lado, más
5. Igual 0. Si me apuré mucho ahí, me dicen y lo hago un poquito más lento. ¿Ya? 3x cuadrado menos 12x. Después 3 por 4 también es 12, pero le resté enseguida el 7 que está aquí, a este lado. ¿Ya? Por eso me quedo en 5. Entonces después voy a tener los tres valores. El A vale 3, el B vale menos 12 y el C vale 5. ¿Ya? Entonces después, al final, cuando yo quiero sacar las soluciones, viendo solamente la alternativa ya podría eliminar enseguida el método de la factorización. Sería muy difícil, ¿ya? Llegar a factorizar por raíz de 7 partido 3, ¿ya? O algo similar, raíz de 13 o alguna de las que aparece ahí. Ya, entonces lo voy a hacer por fórmula general, que pareciera ser el único método posible. Ya, ¿cómo era la fórmula? X entonces iba a ser igual a menos B. ¿Quién era B? Menos 2 es menos B, me quedaría en positivo 12, ¿cierto? 12, positivo. Porque la fórmula ya tiene un menos, ¿cierto? En otras palabras estoy diciendo eso, menos 12, ¿ya? Más menos raíz de B cuadrado, de menos 12 al cuadrado, menos 4 veces el A por el C, ¿ya? Partido 2 veces el A, partido 2 por 3, ¿ya? Entonces, después, parece que me va a faltar espacio. Entonces después voy a tener el X igual, esto que era 12 positivo, más menos, la raíz de todo eso. Esto menos 2 al cuadrado, lo voy a anotar aquí abajo, es 144, ¿cierto? Y esto, 4 por 3 son 12, y 12 por 5 es 60. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya, entonces 144 menos 60 es raíz de 84. Partido 6. Listo, pues. ¿Qué más puedo hacer? Ya, pero entonces aquí en los ejercicios, la alternativa, no tengo ninguna alternativa así. ¿Qué es lo que hace? Y esta parte ya empieza a ser mucho más difícil, ¿ya? ¿Qué es lo que creen ustedes que hay que hacer ahora? Aquí. La raíz de 84, primero que todo, se puede, se puede simplificar el 12 con el 6, perfecto, ¿sí? Algo así. 12 partido de 6, y después más o menos raíz de 84 partido de 6. Esto lo podría simplificar al tiro, sería 2, ¿cierto? Ya. 2 más o menos raíz de 84 partido 6. Pero me sigue, la alternativa no me sigue apareciendo nada de eso, ¿ya? Pero las raíces se puede descomponer. La raíz de 84, ¿cómo se descompone o cómo se descompondría? No sé si se puede decir así, pero o descomponería. Raíz de 84. Me parece que lo vimos en alguna clase, ¿no? Me parece que sí. Bueno, la raíz de 84 sí la vimos, de las primeras clases. Claro, dos números que multiplicamos me dan 84, pero uno de esos dos números tiene que ser un cuadrado perfecto, es decir, el 1, el 4, bueno, el 1 no sirve, el 4, el 9, el 16, el 25 también sirve, después 25, el 36, ya, ninguno me sirve, creo que el 4 es el único que sirve, ¿ya? Porque 36 por 12 me da 72. 4 por 21, excelente. Eso era. Muy bien. 4 por 21. 4 por 21. 4 por 21. ¿Ya? Es lo mismo. Y. A ver, espérame. Que me estoy dando cuenta que no me va a dar el ejercicio. ¿Qué sucedió?
Menos 12, 3x, x cuadrado menos 4x más 4, ¿ya? Por 3, 3x cuadrado menos 12x más 12. 12 menos 7 es 5 igual 0. Está bien, 3, el A, el B, el C. Después menos B, 12, B cuadrado, 124 menos 4 veces el A por el C. 3 por 5, 15, 15 por 4, 60. Está bien, po. Positivo, se resta 144 con 60, 84. Ah, qué raro, no sé. Ya, 4 por 21, importa, vamos a seguir, no. Ya, y esto es, el 4 sale de la raíz, 2 raíz de 21, ¿cierto? Ya. Entonces, si sigo haciendo el ejercicio aquí, voy a tener que 2 más menos raíz de, no era raíz, era 2 más menos 2 raíz de 21 partido en, no, pero era solamente esta parte, partido 6. Ya, aquí también se puede simplificar el 2 con el 6 y abajo me va a quedar 3, ¿cierto? Ya, entonces me quedaría 2 más menos raíz de 21 partido 3. ¿Ya? No hay ninguna alternativa así, pues, ¿cierto? 2. No sé. Yo creo que no nos hemos equivocado. Así que voy a confiar en mí y voy a decir de que mi resultado está bueno y la alternativa está mal. ¿Ya? ¿Me creen o no me creen? Pero revisé y no me... 4 por 21 son 2. Ya. Muy bien. No sé por qué dará esa alternativa. Qué raro igual. Porque dice que es del DEMRE. Entonces, red de 21 partido de 3. Bueno, vamos a seguir nomás, ya para no demorarnos tanto en eso. Y la última, dice, en los números reales, ¿cuál es el conjunto de todos los números por los cuales la expresión x cuadrado más 5x más 4 partido de x cuadrado más 4 se indetermina? ¿Ya? Esto a lo mejor no lo vimos tan... Nada, no, pues esto no entra en la PSU ahora, nada que ver, estoy puro leseando, nada que ver. Eso ya, expresiones algebraicas no entra. O sea, fraccionaria. Vamos a ir entonces a la función cuadrática, ya que era lo que nos correspondía a hoy día. ¿Se acuerdan algo de la función cuadrática? Bueno, la función cuadrática era una parábola, ¿ya? Y esa parábola podía ser carita feliz o podía ser carita triste. ¿Qué tipo de parábola iba a ser? Esta. F de x igual a x cuadrado más bx más c, ¿ya? Bueno, esa era la forma, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, es prácticamente lo mismo que una ecuación de segundo grado, solamente que la ecuación de segundo grado se igualaba a 0 y esta es f de x igual a la expresión, ¿ya? La expresión, o sea, perdón, la representación gráfica de una función cuadrática es una parábola, ¿ya? Simétrica con respecto a una recta paralela al eje de las ordenadas, ¿ya? Es esa recta que aparece ahí justo al medio. Y esa recta es justamente, siempre va a estar en el medio y las va a separar en dos, como que si fuesen un espejo, ¿ya? Por lo tanto, cuando ustedes, yo me acuerdo que hicimos un trabajo, me parece, que me hacían una gráfica así, eso estaba malo, después cuando me hacían una gráfica así, o que me hacían así como una cuestión así, todas esas estaban malas, tenía que ser realmente una parábola. Eh, Dicha recta, ya, el eje de simetría es esa recta para abajo, ¿ya? En cuanto al dominio del recorrido, el dominio siempre va a ser los números reales, ¿ya? Se define de otra manera. Sí. Puede ser. No me acuerdo. ¿Para qué les voy a mentir? No me acuerdo.
Ya, y la concavidad, lo primero, esto. Eran 5 pasos. Me parece que lo hicimos en el común. Bueno, no sé. Tengo la idea de que la gráfica la hicimos en el común, pero si no, no importa. Eran 5 pasos, ¿ya? El primero era el A. Tengo que ver el A. Si el A es mayor que cero, entonces carita feliz. Si el A es menor que cero, entonces es triste. ¿Ya? Lo primero que tengo que saber. Con respecto a ese A, ¿ya? Si el A es muy grande, ¿ya? O sea, si el A va creciendo, la gráfica se va haciendo más angosta, ¿ya? Así como está esta gráfica que le ponen aquí, ¿ya? El f de x cuando es x cuadrado, bueno, es como la normal, la más así como más perfecta, es el f de x igual a x cuadrado. Y después ya si el a pasa a ser una fracción entre 0 y 1, la forma de la gráfica empieza a extenderse. Ya, vamos a ver si lo puedo explicar de mejor manera aquí con este graficador. Por ejemplo, f de x igual x cuadrado sería esa, la maravillosa parábola. Si yo aquí antes le pongo un 2, se va a ir haciendo más angosta. Si le pongo un 8, por ejemplo, más angosta todavía. ¿Ya? Si le pongo ahora, en vez de un número, le pongo una fracción, un tercio, por ejemplo, la fracción se expande. O sea, la parábola se expande. ¿Ya? O lo mismo pasaría si yo le pusiera, por ejemplo, un 0,005. Ahí la fracción, o sea, la gráfica tendría que alejarla muchísimo, así como al 500, como para ver realmente cómo es la parábola. ¿Ya? Para que lo tengan claro que cuando es un número entre 0 y 1, se va a dilatar, se llama, y cuando sea mayor que 1 y vaya creciendo, se va a ir haciendo cada vez más angosta. ¿Dudas hasta ahí? Ya, me parece que hasta ahí está muy, muy fácil. Número 2. Intersección con los ejes. La intersección con los ejes. Ah, no, pero esta es la D. ¿Por qué la D? Ah, sí, a veces D. Está bien. Ya, la intersección con los ejes eran dos. ¿Ya? La intersección con el eje X, la intersección con el eje Y. La intersección con el eje Y es lo más fácil porque es el C, ¿ya? Que era el cuarto paso, si no me equivoco, que veía antes. ¿Ya? Es el C. Cuando yo veo, por ejemplo, en una ecuación de segundo grado, por ejemplo, no sé, pues me dicen 4x cuadrado menos 5x más 2, este 2, el C igual 2, me dice de que el punto de que la parábola va a pasar por ahí, por el 2. ¿Ya? Va a cortar en el eje Y con el 2. ¿Ya? Ese era muy fácil. Y después, los otros dos ejes, ¿ya? O sea, cortes con el eje X, perdón, esos dos cortes con el eje X se iban a conocer con la resolución del X cuadrado, ¿ya? De la ecuación de segundo grado, ¿ya? Lo que vimos en la clase anterior, ¿ya? Con la fórmula general o de alguna manera. Ya, entonces, voy a hacerles un pequeño resumen mejor aquí y vamos a hacer un ejemplo eh, para que quede lo más claro posible. Entonces, yo decía, primero, el A, ¿ya? Reconocer el A. Si el A es mayor que cero, feliz. Si el A es menor que cero, entonces es triste, ¿ya? No podría ser igual a cero porque si no no sería una ecuación de segundo grado porque no tendría el x cuadrado más bx más c. Esa es la función, ¿ya? Número 2, vamos a dejar el discriminante, que es lo que me falta por ver, ¿ya? El discriminante era una parte de la ecuación de segundo grado que era
b cuadrado menos 4c, ¿ya? Y si este discriminante es mayor que 0, la gráfica no va a, o sea, va a tocar en 2 puntos al eje X, ¿ya? Que puede ser así o podría ser así, por ejemplo. Sí, ¿ya? Si el discriminante es igual a 0, lo toca solamente en un punto, que podría ser así o podría ser así, tocándolo en un solo punto, ¿ya? Ahí no me quedo tan bien, pero se entiende que es en un solo punto. Y si el discriminante es menor que 0, entonces no topa el eje Y ni en ninguna de las dos opciones, ¿ya? Ese era el número 2. El número 3 era intersección con los ejes. Con el eje, primero con el eje X, ¿ya? Era resolver la ecuación ax cuadrado más bx más c igual a 0, ¿ya? Y ahí voy a tener un x1 y un x2, ¿ya? Obviamente voy a tener un x1 y un x2 si es que el discriminante es mayor que 0. Si el discriminante es igual, se va a tener solamente eh, x1, voy a tener un solo x, ¿ya? O también podríamos decir de que x1 y x2 son iguales, ¿ya? Y aquí serían distintos, porque voy a tener dos soluciones distintas y aquí voy a tener solamente una o dos que son iguales, que es lo mismo. Y la otra opción que sea distinto, o sea que el discriminante menor que 0, paso 3 no se hace. Paso 3 no se hace, ¿ya? Y el 4 porque no hay cortes, pues, y aquí estamos buscando la intersección con el X. Es la intersección con el eje Y, que también la mencioné hace un ratito, intersección con el eje Y, que iba a ser simplemente el C, ¿ya? Hasta ahí es como la gráfica más general, ¿ya? Lo más fácil. Y el 5, el punto 5, tiene que ver con los vértices, el vértice, perdón, es uno solo, el vértice y el eje de simetría. De simetría. Y esto también era simplemente una fórmula. El vértice era menos b partido 2a, 4ac partido, no, menos b cuadrado partido 4a. Y el eje de simetría era x igual menos b partido 2a. Esto le podrían sacar una fotito, no sé, algo, pero aquí está como el resumen de todo lo que es función cuadrática, ¿ya? El a mayor que 0 o menor que 0, después el discriminante, para ver cuántos cortes tiene. El 3 es la intersección con x, cuántas soluciones voy a tener. El 4 es la intersección con y, es donde corta el eje y, ¿ya? El c, simplemente el c. Y el 5, la fórmula del vértice y del eje de simetría. ¿Ya? Voy a ver si es que han dicho algo. ¿Han dicho algo? Sorry, que era la S que puso en el paso 3. S. Aquí puse esto. ¿Esa S? No. Significa que son distintas. Es como el- bueno, también podría ser solución en realidad, también sirve. Sí, que como distinta solución o igual solución, sí, también sirve. Pero la intención primera era que fuera x1 y x2, es decir, las soluciones, porque estas son las soluciones, x1 y x2 son las soluciones, distintas, es como el plural, ¿ya? Pero también sirve como si uno lo pone como solución, ¿ya? El quinto paso, okidoki, vértice y eje de simetría, y ahí están las fórmulas. Ya, lo voy a dejar un minuto completo para que sea más fácil, ¿ya? Eh, ya, y ahora yo creo que vamos a ver más que todo ejercicios en esta media hora que nos quedan.
ocupando todo lo que hemos dicho hasta el momento. Ya, me parece que están listos. Ya, veamos. Dice, dadas las funciones f de x igual a x cuadrado, g de x igual a un tercio de x cuadrado y h de x igual 3x cuadrado, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? ¿Ya? F de un tercio es menor que g de un tercio menor que h de un tercio. Hasta aquí nomás quedaron. A ver, ¿quién puede, quién me podría decir cuál es la alternativa correcta? O si la entienden, al menos. ¿Qué? El mayor sería el que está entre 0 y 1, ¿o no? Eh, mm, no sé, todavía no lo hago. Así que, a ver, 1 es x cuadrado. Lo voy a hacer con aquí con mi ayuda del graficador. X cuadrado. Ya, pero tenemos que empezar a movernos por acá. Ya. X cuadrado. El otro era un tercio. Un tercio de x cuadrado y el otro era 3x cuadrado. Lo había hecho yo un tercio antes. Un tercio de x cuadrado y el otro es 3x cuadrado. Ahí están las tres funciones. Entonces, me están preguntando cuando yo tome el x un tercio, es decir, voy a ir aquí al un tercio, ¿ya? Aquí al un tercio. ¿Cuál va a estar antes, cuál va a estar después y cuál va a ser mayor? ¿Ya? ¿Cuál era la celeste? La celeste era el de un tercio porque está más abierta, por lo tanto, en el un tercio va a estar más abajo, ¿ya? Aquí. Incluso que sea un tercio ahí en lo que está entre paréntesis, realmente es como para puro confundir, porque si fuese un 3, un 4, un 5, sería exactamente lo mismo, ¿ya? Porque si lo vemos, por ejemplo, con el uno, ya veámoslo con el uno, es lo mismo, exactamente lo mismo. El uno, la que es menor, es esta, la celeste. ¿Y cuál era la celeste? La que tenía el un tercio, ¿ya? Tal como puso el Emilio ahí, que era el un tercio era la menor. Después, la rosada o morada o lila, no sé cómo ustedes vean ese color, yo soy muy malo para los colores, está en el uno, ¿ya? Es la siguiente. Y la última sería la, eh, esta como la café, que era la 3x cuadrado. Por lo tanto, la alternativa correcta era g de x, g de un tercio en realidad, menor que la normal, f, menor, ahí, y después la h, que era la más grande. ¿Ya? La alternativa correcta entonces sería la letra B. Hay una manera de hacer este ejercicio a pura lógica, ¿ya? Ustedes, ¿cuál de las tres funciones, aunque no hubiesen visto los gráficos, cuál de las tres funciones, con lo que yo les había dicho antes, hubiesen puesto el medio? ¿Cuál de las tres funciones sí o sí iba al medio? ¿Cuál de las tres funciones iba sí o sí al medio? Porque era como era la original, la F, ¿cierto? La F po. Entonces, la única alternativa que tenía la F al medio era la B, así que también se podía hacer así, de esa manera, ¿ya? Traten de cuando vean cuando vean las alternativas o cuando vean un ejercicio P, traten de pensar todas las posibles
maneras de resolverlo. De repente, este ejercicio se veía como súper complicado y yo creo que lo complicado era que aparecían mucho un tercio ahí, f de un tercio y una cosa como así como que volaba la cabeza. Pero en realidad no era tan complicado. Ya de hecho ya lo habíamos visto. Ya. La número 2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas con respecto a la función tanto? ¿Ya? Deberían ser cosas que hemos visto y si no las hemos visto, a ver. Si A es menor que 0, entonces la gráfica de la función es una parábola que se abre hacia abajo. ¿Verdadero o falso? A menor que 0, la gráfica de la función es una parábola que se abre hacia abajo. B o F. Ya, pues, escriben para puro reclamar. Ya, real. Muy bien. Verdadero. Número 2. La gráfica de la función. Perdón. La gráfica de la función intersecta el eje de las ordenadas en el punto 0, C. ¿Cuál era el eje de las ordenadas? Ordenadas abscisas. ¿Ya? Ordenadas eje Y, abscisas eje X. Esa es mi mnemotecnia para eso. ¿Ya? Ordenadas, la O va para arriba, ese es el eje, y el X, la abscisa hacia de manera horizontal. ¿Ya? Verdadero entonces. ¿Ya? La función intersecta el eje de las ordenadas en el punto 0, C. Perfecto. Y la número 3 dice, si A es igual a 0, B distinto de 0 y C distinto de 0, entonces F es una función afín. Me están diciendo de que AX cuadrado, aquí están mezclando dos conceptos, AX cuadrado más BX más C. ¿Ya? Esa era la función, F de X. Me están diciendo que el A es 0, por lo tanto, todo esto no existe. Entonces voy a tener, ¿y esto? ¿Qué tipo de función era? ¿Era afín o no? ¿Se acuerdan cómo era la función afín? Ya, la función afín era así. Era, en realidad la escribíamos como mx más n, ¿ya? Pero las letras que no sean x da lo mismo cuáles sean. Así que bx más c también es una función afín, ¿ya? Y la lineal era simplemente mx, en el caso que hubiese aparecido sea una función lineal. ¿Ya? En el caso de que, por ejemplo, aquí, el c hubiese sido 0, podríamos haber dicho de que era una función lineal. ¿Ya? Entonces esta también era correcta. La letra E era la alternativa correcta, la número 2. Dudas, consultas con respecto a esa pregunta. ¿Ya? Es como muy parecido a lo que nosotros estábamos haciendo antes, solamente que está como dicho de otra manera y eso es lo que hay que tener cuidado. Muchos conceptos, muchos contenidos de la prueba lo pueden estudiar conmigo, lo pueden estudiar con otro profe, lo pueden estudiar en internet, en todos lados, y van a haber muchas formas de decirlo o describir un mismo contenido eh, y que ustedes queden así como, ¿qué me están diciendo? Y al final es lo mismo que vieron o conmigo, con el profe del pre, en internet, con Julio Profe, con quien sea, pero estamos hablando de lo mismo. Por ejemplo, en la número 2 aquí decía la gráfica de la función intersecta el eje de las ordenadas en el punto 0, C. Yo le había puesto de que la intersección con el eje Y era C. Es lo mismo, solamente que eh, está escrito de otra manera. ¿Ya? Y a eso también tienen que tener ustedes estar muy claros, ¿ya? De que puede aparecer contenidos que sí hayan visto de otra manera. Vamos a ver, dijo el ciego. La misma talla siempre. Ya, la número 3. En las figuras juntas se muestran dos parábolas de tal manera que una es simétrica de la otra con respecto al eje X. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Mm, ya. Hasta me fome el ejercicio, pero igual lo podríamos hacer, ¿ya? Eh,
como son las mismas parábolas, ¿qué es lo que va a cambiar? ¿Qué es lo que va a cambiar entre G y F? O entre F y G. Ya, ¿qué signo? Ya, el X cuadrado. Veamos. Vamos a, vamos a borrar aquí todo. Vamos a ocupar el mismo 3x cuadrado. Pero le vamos a poner algo más. 3x cuadrado más 2x menos... Bueno, pues, pero esta estaba sobre el eje X, ¿o no? Ah, sí, estaba sobre el eje X. Por lo tanto, podría ser menos 2x más 1. ¿Ya? Ahí. Como para hacerla diferente, le vamos a poner 2x menos 4x más 2. Ahí sí. Ya. ¿Se ve? Bueno, más o menos. Ya, voy a ponerles el chat detrás para ver si yo aquí a esto le pongo menos 2x cuadrado, ¿me da la misma ecuación? No me da lo mismo, po, ¿ya? El vértice me queda en otro lado. Entonces, si le cambio todos los signos, más 4x cuadrado menos 2, ahí sí que me da lo mismo. ¿Ya? ¿Lo logran ver o no? Ya. Entonces, cuando el Emilio me decía el x cuadrado, sí, el x cuadrado, pero también todos los otros signos. Y en este signo, A va a ser, o sea, claro, el M era negativo, ¿cierto? Si el A entonces tendría que ser menos M, al revés, ¿ya? O si el M es negativo, entonces el A tiene que ser positivo, ¿ya? Si lo mismo después, el B, entonces tendría que ser menos T. Y el C tendría que ser menos P, porque todos los signos van a cambiar, ¿ya? Eso es lo primero cuando les aparezca algo así. Entonces después me dice, P más C es igual a 0. La I es porque al tener un punto es igual a 0. La I. No entendí, Ángela. La I, la primera. Ah, ya, la número 1. Ya. Nada, no voy a leer. Porque al tener un punto es igual a 0. Mira, es de aquí. C igual menos P. ¿Ya? C es igual menos P. Yo paso la P hacia el otro lado, porque esto es una igualdad. Entonces, si paso hacia el otro lado, me va a quedar el P positivo y me va a quedar sumando con C. Aquí va a ser igual a 0. ¿Ya? Porque tienen el signo diferente. Por ejemplo, aquí en el ejercicio que ponía yo acá, era este menos 2. Esta la voy a eliminar. La verde la voy a eliminar. Porque ya sabemos que no pasa nada. Pero la celeste era, el C era más 2, ese que está acá. Y el otro era menos 2. Si yo esos dos los sumo, más 2 menos 2, me va a dar 0. ¿Ya? Y aquí está la explicación. Así que la 1, verdadera. ¿Ya? Después dice, el M es mayor que 0 y el A es menor que 0. Esa es muy fácil. Debería ser inmediata. ¿Qué dicen ustedes, sí o no? La número 2, el MS, es mayor que 0 y el A es menor que 0. ¿Verdadero o falso? La número 2, al revés, ¿ya? Perfecto, está al revés. Es falso porque debería ser al revés, ¿cierto? El M, en este caso, se está abriendo hacia abajo, por lo tanto debería ser negativo. Tendría que ser menor que 0. Y el A, como se está abriendo hacia arriba, debería ser positivo y ahí me dice que el A es menor que 0.
debería ser A, ¿ya? Traten de ser más seguros, no pongan signo de pregunta. Cuando el Emilio, el Pancho, hace rato no sé quién, también responden como con signo de pregunta. Sean más seguros. ¿Ya? Ya, y por último, G de menos 1 es igual a menos F de menos 1. ¿Ya? Menos 1. G de menos 1 es igual a menos F de menos 1. ¿Ya? Primero tendría que ver cómo son los... el G. ¿Ya? El G en cualquier lado me va a estar dando, por ejemplo, que el menos 1 está aquí. ¿Ya? Y el F de menos 1 me estaría dando acá. Por lo tanto, están en un diferente, o sea, con un signo diferente, ¿cierto? Si aquí, por ejemplo, me da 3, aquí me daría menos 3. ¿Ya? Por lo tanto, para que sean iguales, yo al F tendría que ponerle un menos adelante. Menos menos 3. Por lo tanto, la número 3 también sería correcta. No sé si eso se entendió tanto, pero es como, sería como la más difícil. ¿Ya? ¿Por qué yo le puse 3? Porque aquí tendría que ser como 3, aquí, en el I. Este sería menos 3. ¿Ya? Entonces, como es la misma función, solamente que una está arriba y la otra abajo, van a tener el mismo número, solamente que uno va a ser positivo y el otro negativo. Entonces, como aquí me están tratando de igualar a la F, yo le pongo un menos y va a ser lo mismo. ¿Ya? Incluso ese menos también podría haber estado en la G y también hubiese sido lo mismo. Se cumple, porque uno es positivo y el otro es negativo. ¿Ya? Es un ejercicio que al principio uno dice, ¿what? ¿Qué es esto? No sé cómo hacerlo. Pero si uno lo empieza a ver así más detalladamente, no está tan complicado. Si ustedes se dan cuenta, todos los ejercicios aquí han sido como con harta letra, como que no tanto de desarrollar, ¿ya? Y la PSU o la prueba ahora es así, pues, es como de harto analizar, de harto juntar contenidos con otras cosas. Y la mejor manera es haciendo muchísimo ensayo, mucha práctica, y tratando de hacer esos ejercicios que no podía hacer antes, intentarlo hasta que me salgan y hasta que lo entienda. ¿Ya? Veamos la número 4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas con respecto a las funciones de la forma x cuadrado menos p? ¿Ya? Y ahí el dominio es solo un número real. La número 1 dice, si p es mayor que 0, entonces la gráfica de f intersecta el eje x en un solo punto. ¿Ya? Después dice, la gráfica de f no intersecta el eje x y después dice, entonces la ordenada del punto donde la gráfica de f intersecta el eje y es positiva. Ya, a ver, veamos. Veamos la primera y la segunda. Está hablando de que la gráfica intersecta al eje Y, o sea, perdón, al eje X. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo tendría que sacar para poder responder la 1 y la 2? ¿O qué tendría que ver? ¿Dónde me tendría que fijar? Ya, perfecto, el discriminante. ¿Ya? Porque como lo vimos aquí en lo que vimos antes, aquí, el discriminante era el que me decía si yo tenía 2, si tenía una sección con el eje X, o tenía nada que ver esa raya que hice ahí, o si tenía, o si no tenía eh, intersección con el eje X. ¿Ya? Entonces, si tengo la función f de x igual x cuadrado menos p, el a, ¿cuánto vale? 1. El b, ¿cuánto vale? El c, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el b? 0. No hay. ¿Y el c? El c es todo lo que... No, el c no es 0. El c es todo lo que no es... No, tampoco es menos 1. El a es el que acompaña el x cuadrado. El b es el que acompaña el x. Y el c es todo lo que me sobra. Todo lo demás. ¿Ya? Puede tener letras, puede tener lo que sea. Entonces el c en este caso es menos p. ¿Ya? Porque la f es de x. Por lo tanto, todo lo que no tenga x cuadrado o x va a ser c. En este caso es menos p. Entonces, bajo esto, el discriminante sería
b cuadrado menos 4ac, es decir, b cuadrado, 0 al cuadrado, menos 4 veces el a, que sería 1, por el c, que sería menos p. ¿Ya? 0, esto es chao. Menos 4 por 1 es menos 4, y menos 4 por menos p es 4p. ¿Ya? El discriminante entonces es 4p. Y después me dicen, si el p es mayor que 0, ¿ya? Si el p es mayor que 0, si este discriminante, o sea, si el valor de p es mayor que 0, ¿cómo va a ser el discriminante? Si p es mayor que 0, ¿cómo va a ser el discriminante? ¿Mayor o igual a 0? Si el p es mayor que 0, ¿se entiende lo que estoy diciendo, no? La número 1, me dicen p mayor que 0. Entonces el discriminante, como ya lo saqué, el discriminante era 4p. Si el p es un número positivo, ¿ya? Por ejemplo, p es 3, no sé, o el p es 20, lo voy a multiplicar por 4 y va a ser mayor que 0. Y si es mayor que 0, decíamos antes que iba a tener dos cortes o dos intersecciones. Por lo tanto, la número 1, como me dice que en un solo punto, es falso. ¿Se comprende o no se comprende? Ya, veamos la 2. La 2 dice, como también la podemos hacer con lo mismo, p menor que 0. Si el p sería negativo, ¿cierto? Por lo tanto, si el p es menor que 0, ¿cómo sería el discriminante? Mayor, igual o menor que 0. Si el p es menor que 0. Negativo, ¿cierto? Menor que 0. Porque si el p es menor que 0, estamos hablando de un menos 2, por ejemplo. 4 por menos 2, menos 8, menor que 0. Por lo tanto, el discriminante sería menor que 0. Y cuando es menor que 0, 0 cortes o simplemente no intersecta el eje X. Ya, no se hace, claro, no se hace el siguiente, no se encuentran los, las intersecciones. ¿Por qué? Porque no existen. ¿Ya? Entonces la 2 es verdadero o falso. Verdadero. ¿Ya? Es verdadero. Porque si no hay cortes, quiere decir que no intersecta el eje X. ¿Ya? Y la última me dicen que si el P es menor que 0, entonces la ordenada del punto donde la gráfica de F intersecta el eje Y es positiva. ¿Ya? Esto ya no se hace con el discriminante. Ya nos olvidamos. ¿Ya? Es más fácil aún, porque voy a tener la número 3, voy a tener de que f de x es igual a x cuadrado menos p, y me dicen que si p es negativo, entonces la ordenada del punto donde la gráfica intersecta el eje y, ¿qué es eso? ¿Con qué veo la ordenada del punto donde la gráfica de f intersecta el eje y? Con c, perfecto, ¿ya? Entonces yo tengo que ver cuánto es c. C era, acá está, menos p. Y aquí me están diciendo de que si el p es menor que 0, ¿cómo va a ser el C? Si el P es menor que 0, ¿cómo es el C? Ya, es verdadero. Si el P es menor que 0, si esto es negativo, negativo por negativo me da positivo. Por lo tanto, el C va a ser mayor que 0. Y eso es lo que me están diciendo ahí, pues. Si P es menor que 0, entonces C, que todo lo que subrayé ahí, es positivo. Es positivo. Por lo tanto, es verdadero. ¿Ya? La 4 entonces es la D. Solo 2 y 3. Ya, esta pregunta es de un análisis así, pero bien, son tipo PSU o tipo prueba, pero completamente, ¿ya? Este es el tipo de preguntas a lo que se van a enfrentar, ¿ya? O sea, no todas las preguntas son así, pero hay varias, ¿ya? Por lo tanto, chiquillos, tienen que puro ensayar, 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 ensayar. Ya se va a venir un ensayo pronto de- del colegio, ¿ya? Eh,
Sí, es verdad. Es verdad que preguntas así sacan bastante tiempo. Las preguntas que deberían demorarse menos, pues 30 segundos, 40 segundos, y ahí van como compensando. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Ya? Yo sé que no siempre se pueden demorar tampoco. Eh, ya, veamos la número. ¿Qué hora es? Uy, son 5 para las 3 ya. Sí, imagínate, a mí me dio. Sí, por eso acabo de decir. Vamos a sacar ensayos. Sí, los vamos a hacer. Y de hecho, chiquillos, yo tengo como harto ensayo que una vez que ustedes se vayan, una vez que ustedes se vayan, mi idea al menos es que nosotros nos sigamos juntando, ¿ya? O sea, que esta preparación PSU, que nosotros estamos haciendo tanto en cuarto medio común y en la otra asignatura que tenemos de mañana, eh, eh, vamos a poner nota hasta ese tiempo, o sea, hasta que ustedes se vayan. Pero todo noviembre y todo diciembre, si es que quieren, mi idea es que mandarles tareas para la casa, ya de un ensayo para otro, o sea, de una semana para otro, hacemos un ensayo, ustedes hacen el ensayo y llegamos a la clase, que en realidad no va a ser clase, va a ser como una revisión de los ejercicios y vayamos viendo, ya cuántos tuvieron lo revisamos, ok, listo. Ya yo saqué 500, yo saqué 580, ya listo. Tengo que ver en todas las que me equivoqué, ver en qué es lo que tengo que estudiar. Ya la otra semana yo eh, les paso otro ensayo, ustedes lo hacen, eh, ven en las que les costó más y lo revisan, ¿ya? Obviamente eso va a ser completamente voluntario, ¿ya? Y yo también me estoy adelantando un poquito, o sea, yo supongo que ese tiempo lo voy a poder tener, ¿ya? Ojalá que el colegio me lo dé, pero yo creo que sí, ¿ya? Obviamente también pensando que no va, porque si volvemos al colegio ahí se me va a complicar harto más la cosa, ¿ya? Pero no creo que volvamos, así que debería salir todo así como se lo explico, ¿ya? Chiquillos, el otro día me pidieron estas páginas del libro y dado la hora ya vamos a terminar nomás. Las tengo en el teléfono, así que si alguien las quiere también me las puede pedir por el Instagram y yo se las envío, ¿ya? Dudas, consultas, chiquillos. Vamos a las 10, no se olviden, por favor, ¿ya? Y no sé qué más. Ah, a las 10 y después a las 12. A las 12 tenemos en la otra asignatura, ¿ya? Espérame, eso, que bueno, no se vayan todavía, que quiero ver qué me dijo esta señorita. Ya, yo lo voy a subir al IRMI, o si no, es que lo que pasa es que me dice de que me lo van a enviar en unos minutos. No sé si el link o invitación. Si el link lo voy a subir ¿ya? Si es alguna invitación, le voy a decir a la tía Pamela que se lo envíe a sus correos, ¿ya? Pero ahí voy a estar avisándoles por dónde, ¿ya? Y en el caso de que no haga nada, por favor me recuerdan o me avisan, no sé, más tarde. Por favor, chiquillos, ¿ya? Eso. Ya, chiquillos, acuérdense por favor de escribir chao en el chat y están completamente libres, ¿ya? Sí, voy a ir a almorzar también, estoy muerto de hambre. Chao, chao, nos vemos, que estén bien. Adiós. Chao, chao. Profe, una consulta antes que se vaya. Dime, dime. ¿Cuál es geometría 3D? La de prueba de transiciones, ¿eh? Sí, ¿El ramo? exactamente. Ah, ya. Sí, Ya, profe. ya, nos Vale. vemos. Chau. Chao, chao.